La primera etapa de fabricación de un chip es el diseño. Un circuito integrado o chip es un dispositivo con elementos de dimensiones muy pequeñas presente en todos los aparatos electrónicos. Estos chips están interconectados mediante una placa de circuito impreso, PCB. Los chips están formados por componentes, como transistores y diodos, integrados en una sola pieza para optimizar el espacio. Esto se conoce como circuito integrado monolítico. Cada aplicación tiene un chip hecho a medida, ya que tiene que realizar unas funciones concretas y cumplir unas especificaciones determinadas. Por ello, cada aplicación necesita un diseño específico. Y para hacer este diseño, el primer paso es preguntarnos, ¿qué necesidades tenemos? Nos reunimos en equipo para hacer una lluvia de ideas y conseguir un diseño óptimo para la aplicación. Una vez tenemos claro qué tiene que hacer el chip y cómo lo queremos conseguir, pasamos a decidir qué tipo de circuito necesitamos. Hay 3 tipos de circuitos. En primer lugar, los circuitos analógicos captan y procesan señales físicas del entorno, como hace el amplificador de una guitarra. Después, los circuitos digitales trabajan con información basada en valores lógicos, unos y ceros, como los de una memoria USB. Y los mixtos, que están en la mayoría de aparatos, combinan partes analógicas y digitales. Un ejemplo es una cámara digital, que convierte las señales físicas, como es la luz, en datos digitales. Cada tipo de circuito tiene elementos diferentes. Si el circuito es analógico, se utilizan componentes básicos como transistores, diodos y condensadores. En cambio, si es digital, se utilizan bloques lógicos básicos, como las puertas lógicas. Estas son el resultado de agrupar diferentes elementos como transistores. Para diseñar un chip analógico, se crea un esquemático, que es una representación que describe los componentes de un circuito utilizando símbolos. Se simula eléctricamente para validar su funcionamiento. Si su respuesta es la esperada, podemos pasar a la siguiente fase. A continuación, transformamos el esquemático del circuito en una representación gráfica más cercana a la realidad, que muestra dónde irán colocados físicamente los componentes, qué tamaño tendrán y cómo estarán conectados entre sí. Esta representación se llama layout y es la que se utiliza para fabricar el circuito. Sin embargo, el diseño de un circuito digital es otra historia. En lugar de dibujar un esquema visual con los elementos del circuito, se escriben instrucciones que describen cómo los diferentes componentes operan y se conectan. Se verifica que el circuito funciona correctamente y el código pasa por un sintetizador que lo transforma en un esquemático con puertas lógicas. Ahora se hace el layout. El último paso es colocar estas puertas y conectarlas entre ellas. Esto se realiza de manera automática, ya que los circuitos pueden ser muy complejos, con miles de millones de componentes y conexiones. Tanto si son circuitos digitales como analógicos, una vez tenemos el layout, los siguientes pasos son los mismos. Primero se comprueba que todas las dimensiones de los elementos y las distancias entre ellos se pueden fabricar. Después se revisa que el layout se ajusta al esquemático. Los layouts suelen tener varias capas para crear los elementos del chip. De cada capa se crea una máscara que se usará para fabricar el circuito en el proceso de fotolitografía en la sala blanca. El último paso es comprobar si es posible fabricarlo sin problemas. Una vez verificado, se envían los archivos necesarios para su fabricación. A partir de ahora, el proceso de fabricación continúa en la sala blanca.